Bien, muy bien. Buenas tardes, alumnos del espacio, la perspectiva espacio-temporal Argentina y América. Para ellos va esta charla que por ahí se va a hacer demasiado extensa porque tengo que explicar, recontar y explicar en estos minutos algo que por ahí en la materia puede ser que quede un espacio vacío. ¿Cuál es ese espacio vacío que voy a tratar de llenar? Es toda esa historia, todo ese bagaje cultural, tecnológico que traían ¿quiénes? Los españoles, los europeos. En el segundo cuatrimestre ya tenemos que ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Es el choque de culturas. Vamos a ver eso. Entonces, tenemos idea de cómo eran las civilizaciones de los pueblos originarios en América. Bien. Pasaba un poco antiguamente también en los planes de estudio. Los chicos les enseñábamos los mayas, los aztecas, los incas, todo, y por ahí, de un día para el otro, sin que los programas tuvieran en cuenta la historia antigua, la historia medieval y todo, la historia moderna, y llegaban los españoles y de buenas a primeras conquistaban a ellos, a estos pueblos originarios tan magníficos. Entonces hace falta eso. En esta clase vamos a tratar de explicar eso. ¿Qué bagaje cultural y tecnológico traían esos europeos que terminan conquistando a estos pueblos originarios? Voy a tratar de explicarlo rápidamente sin tratar de ser lo menos pesado posible. Muchos de ustedes están estudiando historia antigua, están estudiando la perspectiva de espacio-temporal mundial, que llegamos a ver solamente que Egipto y Mesopotamia. Así que imagínense, falta todavía la parte de Grecia, Roma, cómo se van construyendo esos estados, esos maxi-estados, esos mega-estados. Es decir, si bien en Grecia son ciudades-estados, pero como la cultura griega se va expandiendo después con Alejandro Magno por todo por lo que ahora es Grecia y todo el Oriente, y después todo ese espacio es ocupado por la cultura romana, que se posa sobre la cultura griega, y llega a construir que el Mediterráneo sea un mare nostrum, decían los romanos, porque era una especie de lago interior de todo lo que era Roma. Así que imagínense, y después de eso, después de la caída del imperio, está el feudalismo y el avance de lo que es lo musulmán, lo árabe, que toman todo ese espacio mediterráneo tomado por árabes. Es decir, piensen que España estuvo 8 siglos tomada por los musulmanes. 8 siglos de dominación musulmana. En ese año 1400, en el siglo 1400, ese siglo V, es cuando España puede, hacia fin de siglo, liberarse de esa dominación musulmana. Así que fíjense, todo lo cultural, como diría Serrat, ese puente de las culturas que fue el Mediterráneo. Así como ese mundo mediterráneo pudo intercambiando, llevando, conociendo, chocando, luchando, fue haciendo que se dé un enjambre y un cultivo de contradicciones, de historia, que fue haciendo que toda esa potencia, toda esa carga, ese bagaje cultural, que es el que van a traer los europeos. Que casualmente se produce en el siglo XV, en el siglo XV, en el 1400, que es el advenimiento de algunos instrumentos que van a permitir la expansión ultramarina europea. ¿Qué es esto? Sería la brújula, la carabela, ¿no? O sea, todo eso que va a hacer que los viajes puedan hacer. La brújula es fundamental, es decir, voy para allá. Esto es lo que hace Colón. Lo que tiene es maravilloso. No lo voy a defender a Colón, ya lo van a leer ustedes en el texto de Todorov. Sino que lo que tiene es nunca más la humanidad tuvo un viaje como el de Colón. ¿Qué es esto? Es ir hacia donde no se sabe que hay. El lugar que no se fue nunca y no hay registro de eso. Es decir, ir hacia el oeste, hacia allá. Que la brújula marcaba y vamos hacia el oeste. Está
tenaz y tosudo, ese tosudo viaje hacia el oeste, queriendo llegar ¿a dónde? A la India, así, sabiendo que la Tierra era redonda y pensando que llegaba a la India. Esta cosa de llegar ¿a dónde? A donde hacía falta intercambiar. ¿Por qué? Porque los turcos habían tomado en 1453, habían tomado Constantinopla y habían cortado el pasaje hacia la India por el Mediterráneo y el Mar Rojo. Entonces había que buscar nuevas rutas para llegar a la India. Los portugueses por debajo de África y los españoles con la idea de Colón hacia el oeste. ¿Qué no sabían los europeos? ¿Qué no sabía Colón? Que es la existencia de América. Entonces se produce ese mayor choque de culturas en la historia de la humanidad. Un choque único. ¿Qué es esto? Es el encuentro de pueblos que no sabían, pueblos originarios de América, que no sabían de la presencia, la existencia, perdón, de los europeos, y los europeos que no sabían de la existencia de estos pueblos. Este es el mayor choque de cultura en la historia de la humanidad, tal vez el hito más importante de la historia de la humanidad. Este choque, este encuentro único. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, es decir, y tener idea de dónde, a qué venían estos europeos que, por supuesto, que buscaban expandirse y buscar nuevas tierras, donde poder comerciar, donde buscar y sobre todo buscar metales preciosos, donde, por eso metales preciosos, comprar los productos que le hacían falta, ¿dónde? En el Oriente, en la India. ¿Qué le hacía falta? Especies. Yo cuando iba a la escuela, voy a contar una pequeña anécdota, yo pensaba, cuando los profesores contaban esto, yo decía, tanto viaje para que la comida esté picante, tanto, y como esas preguntas que uno piensa que todo el mundo sabe, menos yo, entonces me daba vergüenza preguntarlo porque pensé, como nadie decía nada, deben saber, ¿será así? O yo no me daba cuenta, me daba vergüenza preguntar eso. Después con el tiempo supe que claro, eran fundamentales las especies porque para no morirse de hambre, porque necesitaban mantener la carne sin que se pudriera. Entonces era fundamental el clavo de olor, la pimienta, el orégano, todas las cosas, todas las especies que traían para mantener la carne. No existía la heladera. Entonces mataba un animal y había que mantener lo más posible en condiciones de comestible esa carne. Eran fundamentales para no morirse de hambre. Esto era fundamental de la especie. Entonces había que llegar a la India. Entonces, ¿qué propone Colón? Una nueva ruta, que es hacia el oeste. Lo que no sabía Colón y que se muere sin saberlo era que había llegado a América, que era otra cosa. Que América no era la India. Por eso les indio, ¿no? Ahora, ¿qué traían sobre todo estos europeos? ¿Qué traían sobre todo? Los europeos tenían armas de fuego. Armas de fuego. ¿Por qué se puso la conquista? Diría Ruggiero Romano. La espada, la cruz y los perros sería esta. La espada, que serían las armas, la superioridad de las armas. La cruz es la religión. En la cruz está esta idea de venir a más. Los europeos, los españoles venían de una guerra santa contra el musulmán, contra los árabes, y esa misma guerra santa la traen a América. La idea de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, de hacer una cosa pura, limpia, pura, solamente de catolicismo, que esto después va a ser esto va a llevar a otras persecuciones y demás cosas, ¿no? Pero esta idea, y los perros, que los animales, los caballos, los perros, estas cosas que traen que los van a ayudar a rápidamente imponerse en las primeras conquistas y después va a ver cómo las primeras batallas y las primeras conquistas, cómo esto después va, lo que vamos a estudiar en el segundo cuatrimestre, cómo esta conquista, esta superioridad se va a consolidar en dominio. En dominio y en metrópoli y en coloniaje, es en convertir a la América en colonia de esa metrópoli que va a ser España, la América castellana, y la otra América hacia Portugal de Brasil. Después los ingleses, franceses irán al norte y demás. Nosotros lo que vamos a estudiar es lo español, hasta el siglo XVII. Entonces, ¿qué van a traer los españoles? Esto. Y con esta idea de ¿qué? De ir a más. Venían con la idea de ir a más.
¿Venían quiénes? Segundones. ¿Qué quería decir segundones? Los hijos segundos, los hijos terceros, porque en España existía el mayorazgo, entonces heredaba el hijo mayor. Entonces, de los hidalgos, estos nobles venidos a menos, segundones, venían a hacer como sus padres eran en España. Y la idea era ser señores feudales acá, necesidad de tener tierras. Ese es un grupo. Los señores feudales venían a tener tierras. Por otro lado, que la corona que necesitaba. La corona necesitaba metales preciosos ¿para qué? Para solventar los gastos del Estado, la burocracia estatal. Estaba la burguesía que necesitaba ¿qué? Rutas comerciales. Y por último grupo, la iglesia que necesitaba que expandir la religión. Por eso uno ve en toda la conquista que ve a ese hidalgo venido a menos, del lado del cura, ¿no? Y la casa de contratación en España que contrataba, que la burguesía que contrataba y de alguna manera motorizaba estos viajes de conquista. Este es el choque de culturas. Y el texto que van a leer ustedes, si esta semana o la próxima, el texto de Betan Todorov, que se llama La conquista de América, es el problema del otro. Esto es lo que vamos a ver, el otro. Nunca hubo un otro tan lejano culturalmente como en el encuentro de ese choque de culturas que nos llega el viaje de Colón, a partir del viaje de Colón. ¿Por qué? Porque el otro ni se sabía la existencia de ese mismo otro. Entonces, ¿cuál es el problema del otro? Entender al otro como alguien que es distinto, pero es igual en derechos. No es ni superior ni inferior. Eso es algo que tenemos que ver y nos tiene que servir también cuando demos clase, entender al otro, el problema del otro. Entonces, para entender el problema del otro, nunca hubo un otro tan distinto como en este momento del encuentro, de este choque de culturas. Entonces es interesantísimo estudiar la historia desde este momento, es decir, estudiar la historia por lo que significa, pero también por ese significado que nos puede llegar a entender al otro y mejorar nuestra relación con el otro y tratar de eso mismo transmitirlo a los alumnos. Transmitir a los alumnos que este respeto por el otro, que lleva un tiempo y lleva un ejercicio introspectivo, cada uno hacer un propio ejercicio, entender al otro número uno y después poder comunicarlo a los demás y a los alumnos. Entonces nos va a servir este momento de la historia para estudiarlo, por supuesto, para investigarlo, para estudiarlo y también como formación personal. Esto es lo que tenemos que ver. Esta va a ser la primera clase. Voy a ver cómo les mando el texto y las consignas. El libro de Todorov es muy largo, solamente quiero que vean 2 capítulos, el de Colón y el de Cortés. El libro de Colón se divide en capítulos, uno es descubrir qué sería Colón y conquistar es Cortés, hasta que conocer es un estadio superior al de descubrir y al de conquistar, que eso va a llegar más tarde, que ese va a ser Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, vamos a ver si podemos llegar a ese. Pero por lo pronto, Colón y Cortés. Cortés que va a actuar con los aztecas, ¿verdad? Va a ser su encuentro con los aztecas. Después vamos a ver qué hace Pizarro acá en América del Sur con los incas. Por ahora nada más, les doy la bienvenida al segundo cuatrimestre y que todo ande bien. Nos encontramos prontamente y les mando un saludo.